corroborar si la pueden observar sin ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Pueden ver? Sí, ya. Muy bien. Entonces, tenemos requerimientos nutricionales del paciente. Vamos a ver que los requerimientos en un paciente, ahorita recuerden que estamos haciendo dietoterapia, es decir, orientado todo a pacientes con alguna enfermedad. No estamos hablando de pacientes o individuos sanos como sería cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, los componentes del requerimiento energético. Lo primero que vamos a ver es, siempre hablamos, lo primero no es que sea más importante una cosa que sea más importante que otra. Todo es importante la nutrición, pero por cuestiones de metodológicas y por cuestiones de orden, siempre empezamos por el requerimiento energético. Entonces, en un paciente hospitalizado o en un paciente que tenga alguna patología, el requerimiento energético total está determinado por el requerimiento energético basal, la actividad física y el factor de injuria. Se dan cuenta que son elementos diferentes al individuo sano, ¿no es cierto? Cuando hablamos de individuo sano, ¿qué componentes determinan el requerimiento calórico total o el requerimiento energético total? ¿Alguien me puede decir? Puede ser la actividad física, la edad y el peso que tiene la persona. Exacto, son otros componentes, ¿no es cierto? Tiene que ver, tenemos que considerar factores como edad, peso, talla y actividad física, ¿no es cierto? Son esos dos componentes grandes que van a intervenir en el requerimiento total del individuo sano. En el individuo enfermo tenemos que hacer una diferenciación del requerimiento basal, la actividad física y el factor de injuria que haría la diferencia, ¿no? El factor de injuria, como vamos a trabajar adelante, simplemente se refiere a la enfermedad, ¿no? Nada más a manera de repaso. ¿Cómo definen ustedes requerimiento basal? ¿Qué significa requerimiento energético basal? Mari, ¿puedes nombrar a alguien, por favor? Sí, licenciada. Fernando, ya no está. Fernando Yuta, no, sí está. Fernando Yuta. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo definiría usted en sus propias palabras lo que es el requerimiento energético basal? Este es lo que requeriría la persona para un funcionamiento basal, un funcionamiento en el límite, digamos, ¿no? Es decir, para basal, ¿no? Que no, una persona que no tenga ninguna, que no tiene ninguna patología, que no requiere ningún requerimiento adicional. Ese es el requerimiento basal. Y claro, y de acuerdo a la edad que tenga la persona y el sexo. Bueno, gracias Fernando, va por ahí, ¿no? Entonces la definición de requerimiento energético basal es aquella definida como la cantidad mínima, lo mínimo sería, ¿no? Mínima de energía consumida que es compatible con la vida. Básicamente es lo que requiere el ser humano para estar vivo, ¿no es cierto? Que sea compatible con la vida, ¿no? Entonces el requerimiento energético basal de una persona refleja, como dice acá, la cantidad de energía que utiliza durante 24 horas mientras está en reposo físico absoluto, en posición de cúbito, así como los requerimientos, está echadito, ¿no? No solo en reposo físico, sino también mental, ¿no? En un entorno térmicamente neutro, o sea, no está ni en un ambiente demasiado calor ni demasiado frío. Esto es, la temperatura también va a influir, ¿no? Influye también el requerimiento energético, pero en este caso, el requerimiento energético es aquel que va a ser necesario para que un individuo consuma la cantidad de energía mínima para 24 horas en estado de reposo físico y mental, en un ambiente térmicamente neutro y que evita la activación de procesos generadores de calor, básicamente estando en reposo absoluto, ¿no es cierto? Sin hacer ninguna actividad física ni actividad mental, es decir, no leyendo, no pensando, básicamente casi durmiendo, ¿verdad? Entonces, esa sería la definición de requerimiento o de gasto energético basal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos, cómo estimamos esta energía basal? Todos conocemos a Harris Benedict, ¿no es cierto? Que este autor data de hace más de 100 años, 1919, ¿no? Que ha establecido una fórmula diferenciada tanto para hombres como para mujeres. Y esta formulita tiene o utiliza más bien variables como el peso, la talla y la edad del paciente.
¿no? Entonces esta fórmula tiene números constantes, ¿no? 66 es constante, abrimos paréntesis, 13.7 también es constante, multiplicamos por el peso del paciente, cerramos, más adicionamos lo que nos resulte de multiplicar 5 por la talla en centímetros del paciente, cerramos, paréntesis, menos el resultado que nos dé de 6.8 por edad en años, ¿no? Entonces, el resultado de esto nos va a generar el requerimiento o nos va a dar la estimación del requerimiento basal a través de la fórmula de Harris-Benedict, ¿no? En el caso de mujeres, utiliza también constantes diferentes, usa las mismas variables, usa peso, talla y edad de las mujeres, solo que las constantes son diferentes, ¿no es cierto? Para mujeres empezamos con 655 más 9.7, es diferente, ¿no? Solamente es aplicar esto en realidad, ¿no? Y esto en descrito también lo tienen ustedes en el libro, ¿no? Entonces, al requerimiento basal tendríamos que adicionarle la actividad física, ¿no? Porque lo basal es solamente lo mínimo para que el individuo cumpla cumpla su requerimiento o más bien gaste la cantidad de energía necesaria, lo básico, lo mínimo, ¿no es cierto? Para estar vivo, en otras palabras, ¿sí? Tenemos también, aquí hay un ejemplito, ¿no? Me parece que es el mismo del libro incluso. Para un varón de 41 años con una estatura de 1,70 y un peso de 65 kilos. Aplicamos la fórmula 66 más, esto nos da el resultado de la multiplicación de las constantes, ¿no? Aplicamos y bueno, pues en este caso el resultado final es 1527 kilocalorías como requerimiento basal. Esto en el caso de un varón. Para una mujer la fórmula es la misma, lo único que varía son las constantes, ¿no? Mientras que para el varón usamos 66, para la mujer usamos 665 y así hay diferencia, ¿no es cierto? Y es obvio, la mujer al tener menor estatura, menor masa muscular, pues el requerimiento basal también va a ser más bajo, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo que tenemos para esta persona que requiere 1151 kilocalorías como requerimiento mínimo o basal. Bueno, tenemos a propósito una tarea para que puedan un poco ensayar, practicar un poco esta parte de estimación de requerimientos. Eso se lo voy a comentar más adelante. Y bueno, también tenemos otro autor que es Mifflin, que data, este es un poco más actual, del 1990, no es tan antiguo como el Harris-Benedict, pero es un autor y una fórmula, una ecuación que se utiliza mucho en dietoterapia para calcular especialmente para pacientes de terapia intensiva y bueno, para todo tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, esto lo requerimos cuando calculamos para el mismo paciente, es decir, un caso con los mismos datos, utilizando Harris-Benedict, utilizando Mifflin, vemos que Harris-Benedict nos calcula un poquito más alto el requerimiento basal, o sea, el resultado nos da un poquito más alto. En cambio, Mifflin, a mí me gusta más este autor porque nos da un parámetro un poco más, para mí, ¿no? Nos da más real el resultado del requerimiento basal, ¿sí? Entonces, Mifflin también utiliza variables bueno, hace primero una diferenciación entre hombres y mujeres. Segundo, utiliza variables de peso, talla y también edad. Se dan cuenta que tanto Mifflin como Harris-Benedict utilizan necesariamente peso, talla y edad. Si no tuviéramos estos datos del paciente, difícilmente pudiéramos establecer requerimiento basal, ¿no es cierto? Porque necesariamente requerimos contar con datos de peso, talla y edad. No nos puede faltar ninguno de los tres, ni para usar la fórmula de Mifflin, ni la ecuación de Harris-Benedict, ¿verdad? Y obviamente al basal tenemos que agregarle el gasto por actividad física. Acá tenemos un ejemplo que también me parece que se los he sacado del libro, ¿no? Entonces, igual no es más que aplicar la fórmula, que es una multiplicación, resta y, bueno, pues una ecuación matemática básica, ¿no es cierto? Esto lo voy a pasar nomás así rápidamente. Y bueno, hay otra forma también, chicos, de determinar el requerimiento, pero ya no basal, sino requerimiento total, ¿sí? Y se llama el método práctico. El método práctico, como dice su nombre, es una forma de determinar el requerimiento total de manera rápida, sencilla. Incluso no necesito tener ninguna tabla para eso, solo necesito mi calculadora y obviamente tener el dato en mi cabeza, ¿no? El dato de estas tres posibilidades, es decir, la cantidad de calorías que requiere un paciente para mantener el peso, es decir, un paciente normonutrido, va a ser de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso.
para aumentar peso corporal, es decir, un paciente que esté en algún grado de desnutrición o de déficit, yo le tengo que aplicar 35 a 40 kilocalorías por kilo de peso. Y para tratar a un paciente con sobrepeso u obesidad, tengo pues que aplicarle 25 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, este es como dice su nombre, método práctico, rápido, sencillo. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Simplemente tengo que conocer cuánto pesa el paciente y tengo que, con una ayuda de una calculadorita, seguramente, aplicarle lo que el paciente puede requerir de manera total, ¿no? El requerimiento total. Y entonces yo decido aplicarle, si un paciente pesa, qué sé yo, 60, y necesita mantener esos 60 kilos, yo puedo multiplicar por 30, ¿no? 6 por 3, 18, 1800 kilocalorías sería lo que el paciente requiere, así de manera rápida, ¿no? Aquí no necesito tener ninguna fórmula, ni me voy a demorar más de repente menos de un minuto para saber cuánto requiere el paciente, por eso se llama método práctico, porque me permite hacer el cálculo de manera rápida. Esto, chicos, ahí en el libro tienen ustedes la fuente bibliográfica. Esto no es mi invento ni mi cosecha, digamos, ¿no? Lo he adaptado yo de otros textos de referencia que tenemos para trabajar la materia. Entonces, simplemente se hacen adecuaciones y son datos fijos que no los podemos cambiar a criterio personal simplemente, ¿no? Entonces, acá, justo el ejemplito que les ponía, ¿no? Para un paciente que pesa 60 kilos, aplico 30 calorías, bueno, puedo aplicar 30 o un poco más, ¿cierto? Y me sale 1800 calorías día. Para un paciente con bajo peso, que digamos ese peso es 49, ya ese peso no es adecuado para el paciente, entonces aplico 49 por kilocalorías y me da este resultado. Para un paciente con obesidad, lo propio, ¿no? Me puede dar estos valores, pero estos son cálculos totales y aquí no necesito considerar ni la injuria, ni la actividad física, ni nada, porque es un método práctico que me permite determinar el requerimiento o estimar el requerimiento y el total, el requerimiento calórico total, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿Ninguna? Nada, ya, bueno, vamos. Entonces, volviendo un poquito a la parte de los componentes del requerimiento energético total. Habíamos dicho que lo primero es determinar el requerimiento basal, y el basal lo podemos determinar a través de qué ecuaciones, chicos, acabamos de hablar de eso. Licenciada, sería el de Harris-Benedict, de Muffley y de método práctico. Ya, pero aclaración ahí, Ailita, ¿no? El método práctico nos calcula no requerimiento basal, nos calcula requerimiento total. Total simplemente, sin considerar injuria y actividad física, ¿ya? Entonces podemos utilizar eso también para individuo sano, ¿ya? También para individuo enfermo cuando necesitamos calcular así rápidamente y no tenemos o nos falta, digamos, alguna información. Bueno, entonces para requerimiento basal, fundamentalmente utilizamos las dos ecuaciones, cualquiera podemos utilizar, ¿no? La de Harris-Benedict o la ecuación de Mifflin, y en ambas ecuaciones nos pide datos como necesarios el peso, la edad y la talla del paciente. Si no tenemos esos datos, no podríamos calcular el requerimiento basal. Entonces, podemos ir por cualquiera de esos dos caminos, Mifflin o Harris-Benedict, o si no tengo información suficiente del paciente, directamente podría yo calcular el requerimiento calórico total a través del método práctico. También es válido. Cuando no tengo datos del paciente, me falta información y yo puedo utilizar el método práctico. También por eso se llama práctico, ¿no? Bien, considerando que partiríamos de determinar requerimiento basal a través de las ecuaciones Mifflin o Harris-Benedict, no es suficiente. Solo tengo el basal. Para el total me falta considerar dos factores que son importantes para el individuo: actividad física y factor de injuria. Entonces vamos a ver. El paciente obviamente no está como nosotros, no tiene diferentes tipos de actividad, ¿no? En el individuo sano, ¿cuántos tipos de actividad, cuántas variables podría haber? Licenciada, ¿podría ser tal vez tres tipos de actividades? Sería una actividad pesada, actividad física pesada, actividad física regular y actividad física baja, se podría decir. Y dentro de cada uno de estos, bueno, pues hay, ¿no? Actividad física leve, ¿cuáles están? La gente que trabaja sentada, secretarias, recepcionistas,
¿no es cierto? Hay una cierta clasificación, ¿no es cierto? Actividad intensa, seguramente gente que trabaja en la minería, en construcción, personas que tienen mayor desgaste energético, ¿no es cierto? Eso cuando hablamos de individuo sano. De acuerdo a la actividad, hay diferentes criterios para considerar el requerimiento calórico adicional por actividad, ¿cierto? En el caso de individuo enfermo, no usamos los mismos criterios, simplemente nos basamos en lo siguiente, en que el paciente puede estar en reposo absoluto o en reposo relativo. Reposo absoluto serían pacientes que no se pueden mover, ¿no? Por su condición, digamos, un paciente politraumatizado, un paciente que está con un TEC severo, o un paciente que tiene paraplegia, o paciente que no se pueda mover, que todas sus atenciones se las realiza en la misma unidad o en la misma cama. El hecho de comer, incluso el hecho de eliminar la orina, de defecar, muchas de las acciones el paciente las hace en su misma unidad. Es decir, el paciente está en reposo absoluto, no se está moviendo, ¿sí? En ese caso, nosotros utilizamos el coeficiente, usamos coeficientes en este caso, ¿sí? 1.2, ¿sí? Si el paciente está en reposo absoluto, pues sobre el requerimiento basal nosotros multiplicamos por 1.2 si el paciente está en reposo absoluto. Si el paciente está en reposo relativo, vale decir que este paciente está enfermito, sí, está en el hospital, sí, pero es capaz de moverse, de levantarse, ir solo al baño, caminar por la habitación, de repente con su trípode de suero, caminar por la pieza, de repente salir al pasillo, movilizarse de algún modo el paciente, puede peinarse, puede cepillarse de los dos coeficientes, facilito, ¿no? Bien, hasta ahí no es suficiente, hasta ahí solo tenemos requerimiento basal a través de Mifflin o Harris-Benedict. Tenemos el requerimiento por el factor de actividad, que no es nada más que la multiplicación del basal por el coeficiente que estamos utilizando, ya sea reposo absoluto o reposo relativo, ¿sí? Hasta ahí tenemos requerimiento calórico parcial. Aún no tenemos el total, nos falta considerar el requerimiento por factor de injuria, y acá también utilizamos factores, ¿no? Que son también fijos, no los podemos cambiar, ¿ya? Esto también lo tienen en el libro descrito, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de injuria o daño va a tener el paciente? Puede ser un paciente quirúrgico, ¿sí? Si la cirugía ha sido mayor o menor. Si ha sido cirugía menor, por ejemplo, una apendicectomía, una extracción de un uñero, cirugías donde no ha habido una anestesia general, el paciente no ha tenido muchos días de ayuno, es decir, el paciente ha tenido una cirugía no ha sido de complejidad, digamos, de mayor complejidad, por eso se llama cirugía menor, ¿ya? O el paciente ha tenido alguna cirugía mayor, es decir, por ejemplo, un trasplante de órganos, una colecistectomía abierta, una implante de prótesis de cadera, cosas así donde el paciente ha tenido que estar muchas horas en el quirófano, antes y después de la cirugía ha estado con un ayuno prolongado a veces, y pues ha habido mayor tiempo de, digamos, de trauma para el paciente, o de injuria en este caso, ¿ya? Entonces, en esa situación, el paciente es un paciente hipercatabólico, es decir, requiere más energía. Por lo tanto, si la cirugía ha sido mayor, nosotros le aplicamos el factor de 1.2, ¿ya? Si el paciente ha sufrido algún trauma, algún golpe, alguna injuria de este tipo, como si es un trauma al órgano esquelético, o traumatismo de cráneo, o trauma con pérdida de conciencia, pues los factores también varían un poco, ¿no? Si es esquelético y un trauma con pérdida de conciencia, aplicamos el factor de 1.35, si es traumatismo de cráneo, hasta 1.6 más alto, ¿no? Y es porque pues estas condiciones del paciente le van a demandar mayor requerimiento calórico, ¿no? Si el paciente tiene injurias de tipo infeccioso, ¿no? Y la infección puede clasificarse en leve, moderada o severa. En este caso, si la infección es leve, nosotros aplicamos un coeficiente el más bajo, ¿no? 1.2. Si es moderada, 1.4. Si es severa, 1.5. Una severa, por ejemplo, es una sepsis generalizada, ¿no? Eso va a ser severa. Si es moderada, bueno, la infección es mucho menor. O sea, en este caso, chicos, ustedes no se preocupen mucho de que nosotros no valoramos al paciente desde el punto de vista médico-clínico,
Nosotros no vamos a ser quienes clasifiquemos el grado de infección o clasifiquemos el tipo de cirugía, si es mayor o menor, o clasifiquemos el grado del trauma. No nos toca hacer eso porque eso es un manejo médico, ¿no? Esta información nosotros la vamos a encontrar en la historia clínica, donde vamos a ver seguramente el diagnóstico médico del paciente o su historia. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tiene, qué le han hecho al paciente o con qué enfermedades o patología está, y de acuerdo a eso nosotros vamos a deducir qué tipo de injuria y qué factor vamos a utilizar o vamos a aplicar. Bueno, perdón, si hablamos de quemaduras, pues tenemos dos opciones, ¿no? Cuando el paciente tenga hasta el 40% de la superficie corporal quemada, aplicamos un factor de 1.5. Si el paciente tiene más del 40%, aplicamos hasta 1.95, casi 2, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Simplemente todo es multiplicar, multiplicar, multiplicar. ¿Qué cosa multiplicamos? Aquí hay un ejemplito, ¿no? Si nosotros tenemos, este es el resultado del ejemplo anterior que hicimos cuando calculamos el requerimiento basal de un paciente. Entonces, el requerimiento basal tenemos que multiplicar por el factor de actividad y por el factor de injuria. Entonces, si decimos que un paciente, en este ejemplo, paciente se encuentra en reposo absoluto. Reposo absoluto, recordemos que el coeficiente asignado es 1.8, ¿no? Ha sido sometido a una cirugía menor. Entonces, el coeficiente de la cirugía menor, según la tablita, es 1.2, ¿sí? Se considera que tiene un requerimiento calórico basal de 1527 kilocalorías. Aplicando no es una fórmula, no simplemente es una directriz para determinar el requerimiento total. Entonces tengo que multiplicar el requerimiento basal, que es 1527, por el factor de actividad 1.2, por el factor de injuria 1.1, requerimiento total, tengo en este caso 2015 kilocalorías, requerimiento total. Esto es lo que tiene que cubrir la dieta que voy a diseñar al paciente, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí, chicos, alguna interrogante o alguna duda? ¿Estamos bien hasta aquí? Licenciada, buenas tardes. Tengo Buenas una tardes. duda, no estoy llegando a comprender muy bien acerca de, en otras palabras, ¿a qué nos podemos referir que es un factor de injuria? Ya. El sinónimo Perdón, de factor, ya, está muy bien. El factor de injuria simplemente es el daño, ¿no? El daño o injuria. No sé si ustedes han escuchado un término popular. Ay, esa señora dice que se ha injuriado con tal. Pues se han hecho daño, se han lastimado, se han hecho cosas, ¿no? Pero que en conclusión es un daño. La injuria es el daño o es lo que le pasó al paciente, lo que tiene el paciente. En otras palabras, también sería el diagnóstico médico, ¿no? Pero muchas veces el diagnóstico médico no es solo uno, sino pueden haber varios diagnósticos, varias injurias o varios daños que tiene el paciente. Dependiendo de esa situación, y qué bien que tocamos ese punto, si tenemos un paciente que al mismo tiempo ha tenido una cirugía, y este paciente, además de esa cirugía, tiene una sobreinfección agregada y esa infección es moderada, pues no hacemos una sumatoria de injurias o de factores a utilizar, ¿no? Factores a aplicar. Simplemente empleamos el factor más alto. Si el paciente ha tenido una cirugía menor, 1.1, y tiene una infección, una sobreinfección de tipo moderada, tiene 1.4. ¿Cuál es más alto, 1.1 o 1.4? 1.4. 1.4. Entonces le aplicamos 1.4, porque puede haber un paciente que ha sido sometido a una cirugía, ha tenido una infección, o de repente además tiene ciertas fracturas, ¿no? Digamos, tiene una fractura de fémur, tiene acá otro factor, ¿no es cierto? Entonces son tres factores que de repente a alguien se le ocurriría sumar, no es así, ¿no? Sino el requerimiento calórico sería pues cualquier cantidad de calorías que significaría en comida demasiado volumen de comida, que sería imposible que el paciente se lo coma también, ¿no? Entonces, cuando tenemos que un paciente tenga varias injurias, pues utilizamos la injuria, el factor más alto que nos dé. ¿Sí? Ahí está claro. Entonces, volviendo a la pregunta de su compañera. Entonces, la injuria es eso, es el daño, es lo que le ha pasado al paciente, es lo que está sufriendo el paciente en todo caso. ¿Ya? Ahora sí está claro, no podemos cambiar el término porque en la bibliografía se menciona así, chicos, dice injuria, factores de injuria. ¿Ya? Pero para nuestro entender es nada más que el daño o lo que tiene el paciente, lo que está pasando o sufriendo el paciente. Ahora sí, ¿se comprendió, señorita?
Sí, licenciada. Entonces, cada vez, por ejemplo, que el caso clínico tenga diferentes opciones, se utiliza el más alto, ¿no? El coeficiente más alto, no se suma. Así es. Gracias. Sí, sí, les vamos a dar como modo de practicar esto, les vamos a dar, no recuerdo si está como práctica o tarea, María, eso lo vamos a revisar. Tienen que hacer varios cálculos y algún caso va a decir que el paciente tiene varias injurias y ahí ustedes con buen criterio tienen que determinar, utilizar el factor más alto, ¿no? Y no sumar todas las injurias, porque si no, imagínense, va a resultar siendo 8.000, 9.000 calorías, cosa imposible de comerse, ¿no? Muy bien, entonces vamos a... Bueno, el paciente no solo requiere calorías, hasta aquí hemos determinado el requerimiento calórico total, es decir, la energía o las calorías que va a contener nuestro plan alimentario. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero el plan alimentario no solo pues va a aportarle calorías, tiene que aportarle otros nutrientes y tenemos a las proteínas, ¿no? Para determinar las proteínas podemos ir por dos caminos también. Podemos ir a través del aporte calórico, es decir, por la molécula calórica que le llamamos, ¿sí? Y acá nosotros podemos utilizar este parámetro que es el normal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pacientes normonutridos, es decir, de pacientes que no están ni desnutridos ni sobrepeso ni tienen nada, son pacientes en buen estado nutricional, podemos aplicar la referencia que nos dice los estándares, ¿no? Del 10 al 15% del valor calórico total debe estar aportado por las proteínas. Entonces podemos utilizar, decidir emplear 10, 12, 15, 14%. Estamos dentro de lo normal. Obviamente, si tenemos un paciente con alguna injuria que amerite aumentar proteínas, pues ya nuestro paciente no va a ser pues normonutrido, va a ser desnutrido o con algún requerimiento específico. Digamos, un quemado requiere pues un aporte mayor de proteínas. Entonces, esto en caso de este parámetro del 10 al 15 solamente en caso de paciente normonutrido. Si tenemos un paciente con un requerimiento mayor, si la dieta, si este paciente requiere aumentar proteínas, la dieta va a ser hiperproteica, por lo tanto, 10 no nos sirve, 11, 12, 13, 14 tampoco, tenemos que emplear más del 15% del valor calórico total, debe estar aportado por las proteínas. Cuando tenemos el caso de un paciente con requerimiento aumentado, cuando la dieta debe o requiere que sea hiperproteica, ¿ya? También podemos ir por el método práctico en este caso, ¿ya? Según el estado nutricional del paciente. Entonces, si el paciente está normonutrido, normales, yo puedo aplicar de 0,8 a 1,2 gramos por kilo de peso. Esto es por kilo peso, ¿sí? Entonces, si este paciente es normonutrido, yo puedo decidir calcular a través de la molécula calórica, puedo decidir darle del 10 al 15% del valor calórico que debe aportar la proteína, o si decido dar a través del kilo peso, decido dar 0,8 a 1,2 gramos por kilo peso. Si el paciente está moderadamente comprometido, es decir, tiene un estado nutricional donde ya tiene algún grado de desnutrición o alguna injuria que su estado nutricional está comprometido, ¿sí? Por ejemplo, y es un paciente que tiene diagnóstico médico de cáncer. No está avanzado, pero ya es un diagnóstico y que ya está en riesgo, ¿no? Ya el paciente moderadamente ya está viéndose comprometido en su estado nutricional. Entonces ahí yo voy a subir el requerimiento, voy a aplicar 1,3 a 1,8 gramos por kilo peso. Entonces, para pacientes moderadamente comprometidos, la dieta de por sí es hiperproteica, ¿no? Entonces, si yo voy por kilo peso, pues lo normal es hasta 1,2. Subo de 1,2, desde 1,3 hasta 1,8 y ya es hiperproteica y estoy aumentando la proteína, ¿no? Y si yo quisiera un paciente moderadamente comprometido determinar su requerimiento proteico a través de la molécula calórica, con seguridad tengo que hacerla más del 15% de las calorías tendrán que estar aportadas por las proteínas, que así se entiende esto, ¿no? Y pacientes severamente comprometidos, pacientes con cáncer, con compromiso de mayores órganos, con metástasis, o pacientes grandes quemados, donde su nutrición está severamente comprometida, entonces yo tengo que hacer a la dieta más hiperproteica, ¿no? Entonces yo voy a aplicar de 1,9 incluso a 2,4 gramos por kilogramo de peso. Entonces, dependiendo del estado nutricional del paciente que tengamos enfrente nuestro, nosotros vamos a aplicar las proteínas, ya sea por el método práctico o por el método por kilo peso, según estado nutricional, ¿ya? ¿Hasta ahí se comprende, chicos? Sí, licenciada.
Entonces, cuando les formulemos casos para resolver, tienen que ustedes leer bien el caso. De qué paciente se trata, cuál es el estado nutricional que tiene, y si no tienen el dato de estado nutricional, seguramente ustedes van a tener que determinarlo a partir de los datos antropométricos que les demos en el caso. Les vamos a dar información para que ustedes determinen si el paciente está normal, está moderadamente comprometido o está severamente comprometido, ¿sí? Entonces, cuando tengan un caso, tienen que realmente leer con mucha calma, entender de qué se trata y, de acuerdo a eso, determinar sus requerimientos. Bien, hay otra forma de determinar el requerimiento proteico, que esto es más, no es muy usual esta forma, pero nos sirve para determinar de manera más precisa, especialmente en pacientes críticos, ¿sí? Y esto se llama el balance nitrogenado. Para determinar el requerimiento a través del balance nitrogenado, nosotros tenemos que aplicar una cosa muy sencillita, ¿no? Balance significa esto igual a I, el I significa nitrógeno ingerido, menos E significa nitrógeno excretado, es decir, ingerido y excretado, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de cómo calculamos el nitrógeno ingerido. ¿De dónde viene el nitrógeno en la dieta, chicos? De las proteínas. Correcto, viene de las proteínas y esto es estándar, ¿no es cierto? Sabemos que eso es desde nutrición básica, hemos aprendido desde el primer curso de nutrición, que 1 gramo de proteína, más bien, de 1 gramo de nitrógeno procede de 6.25 gramos de proteínas. Eso es una cosa estándar, ¿no es cierto? Entonces, si una persona ingiere 65 gramos de proteína por día, el cálculo sería, como dice acá, 65 gramos de proteína por 1 gramo de nitrógeno entre 6 puntos. Esta es una regla de 3, no solo que está en forma horizontal, pero es una regla de 3 simple, ¿no? Nosotros decimos que en 6.25 gramos de proteína hay 1 gramo de nitrógeno. Si el paciente consume 65 gramos que le está dando la dieta, pues hay que multiplicar 65 por 1 entre los 6.25 y el resultado es 10.4 gramos de nitrógeno ingerido. ¿Cómo lo he obtenido? De la simple ecuación de la regla de 3 simple, ¿no? 1 gramo de nitrógeno va a venir de 6.25 gramos de proteína. Hago la relación y el resultado va a ser 10.4 gramos de nitrógeno. ¿Esto está claro, chicos? ¿Jóvenes? Sí, no sé. Ya. En todo caso, también van a tener algunos ejercicios para que se hagan un poco más diestros en estos cálculos, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí tenemos nitrógeno ingerido. Para determinar el requerimiento a través del balance nitrogenado, requiero también calcular el nitrógeno excretado. ¿Cómo lo calculo? Entonces, excretado o eliminado, que sería lo mismo, ¿no? Para esto necesito información también y algunas constantes. Entonces, necesito la urea en orina, ¿sí? ¿Ya? Es decir, la producción de orina en todo caso, por 0.46. Este 0 que está en moradito, 0.46 es una constante, ¿sí? Por el volumen de orina en 24 horas más 3 gramos. Los 3 también es una constante que utilizamos. Entonces, vamos a ver acá un ejemplito. Para una persona que tiene una eliminación de 1.5 litros en 24 horas. Entonces, solamente tenemos que multiplicar, chicos, multiplicar esto. 0.46 por el volumen de orina eliminado en 24 horas. Aquí el dato nos dice que ha eliminado 1.5. Entonces, 0.46 por 1.25 más 3. Entonces, hacemos la ecuación 0.46 por 1.5 más 3 igual 3.69 gramos de nitrógeno eliminado o excretado. Entonces, hasta aquí ya tenemos nitrógeno ingerido y nitrógeno excretado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la ecuacióncita que es chiquita, ¿no es cierto? Entonces, ingerido menos eliminado. Entonces yo voy a restar de 10.4, voy a restar 3.69 y me va a salir 6.71 gramos de nitrógeno, que ese sería el grado o la cantidad que tenemos en el organismo del paciente, ¿no? Entonces, cuando nos sale este resultado, el resultado nos sale de hacer esta relación entre ingerido y eliminado, si nosotros tenemos un resultado de 2 a 6 gramos por día, ¿ya? Decimos que el balance es adecuado, que el paciente no requiere
aporte adicional que está dentro de lo adecuado. Seguramente en nuestro caso, si nosotros calculamos nuestro nitrógeno ingerido proveniente de las proteínas que consumimos en un día y nosotros medimos la cantidad de orina que eliminamos en 24 horas y multiplicamos por 0,46 y sumamos 3 gramos de nitrógeno que se considera como pérdidas, seguramente estamos como resultado entre 2 a 6. Estamos equilibrados, se supone que estamos equilibrados, es decir, estamos con un nivel adecuado, ¿no? Pero cuando ese resultado del ingerido y el eliminado nos da entre menos 2 a 2, decimos que también está equilibrado. Está equilibrado, sí, pero ya no tan equilibrado como cuando nos saldría de 2 a 6, ¿no es cierto? Entonces, está en equilibrio, pero está con algún riesgo también el paciente. Obviamente, esta referencia no nos da digamos, no nos permite hacer esta interpretación que yo estoy haciendo, simplemente nos clasifica como adecuado, equilibrado o insuficiente. Insuficiente cuando el resultado de este balance es menos a 2 gramos. Y aquí el resultado, por alguna razón, porque el nitrógeno ingerido ha sido menor, el paciente ha estado con muy baja ingesta de proteínas, por lo tanto menor cantidad de nitrógeno, y ha habido mucha eliminación de orina, haciendo esa relación, el resultado podría darme como menos, ¿no? Es decir, del entero hacia abajo, menos 2 gramos. Entonces acá en este caso el paciente está en un estado insuficiente, ya en un estado de desequilibrio en este caso, y necesita aporte extra, es decir, el paciente está eliminando más nitrógeno de lo que está ingiriendo. Por lo tanto, la dieta debe ser hiperproteica, ¿no? Para eso sirve hacer estos cálculos, para calcular exactamente y más precisamente el aporte proteico en la dieta de un paciente. Especialmente les decía, en pacientes críticos hacemos esto, ¿no? Muy bien. La dieta del paciente no solo va a contener calorías o proteínas, también debe tener, aparte de calorías y proteínas, otros elementos como son los carbohidratos y los lípidos, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un paciente cuya patología no amerita hacer ninguna modificación de la molécula calórica, nosotros podemos darle entre 55 y 65% del valor calórico total estará aportado por los carbohidratos. Si tenemos un paciente diabético, seguro que nos vamos a quedar con los niveles más bajos, ¿no? 50%, 51%, 54%, y vamos a ir modulando esto. Si tenemos un paciente con grados de desnutrición o en pacientes que se requiera por alguna situación aumentar los carbohidratos porque la dieta es hipercalórica, porque no la podemos hacer hipercalórica solo con grasas, ¿no es cierto? O con proteínas solamente. Tenemos que valernos de los nutrientes que nos dan más calorías por gramo. Entonces, seguramente en ese caso vamos a utilizar 65, el valor más alto, ¿no? O en algún caso de repente 70%, por ejemplo, en pacientes que están con hepatitis, pues en la dieta es hiperhidrocarbonada, por lo tanto, seguramente no va a ser suficiente 65%, voy a llegar hasta 68, tal vez hasta 70% del valor calórico total debe provenir de los carbohidratos, en este caso carbohidratos simples, si yo tengo paciente con hepatitis o con una patología que requiera hacer esta modificación, ¿no? Por eso se llama pues dietoterapia, porque me permite mover parámetros normales, rangos normales, mover hacia arriba, hacia abajo, para hacer que esto que estoy modificando tenga un propósito de tratamiento dietoterápico, ¿no? Entonces, los lípidos también, lo normal para mí es 25 al 35%, pero si tengo un paciente que la dieta es hipograsa, un paciente, digamos, postoperado de vesícula, no le puedo dar 25%, tengo que darle menos, ¿no? Ahí tiene que ser hipograsa. O por el contrario, si tengo una dieta extrema, que es la dieta cetogénica, que es altísima en lípidos, ¿no? Que puedo yo aportar hasta 60-70% del valor calórico total proveniente de los lípidos. Entonces, seguramente estos 35 me resulta pues insuficiente para una dieta cetogénica, entonces tendré que subirla seguramente, ¿no? Entonces, la modificación de los parámetros normales está en función pues de la patología del paciente. Por eso se llama, dijimos, dietoterapia, porque estoy modificando todas estas leyes, ¿no? Si yo me mantengo en estos rangos 55 al 65%, 25 al 35%, si yo doy lípidos, por ejemplo, 30% y carbohidratos doy 60% en una dieta X y proteínas doy 12% en una dieta X, pues estoy cumpliendo la ley de
la ley de la armonía, ¿no? Porque estoy cuidando que sea armónico, está todo dentro de los parámetros normales. Pero cuando me salgo de esa normalidad, ya la dieta la estoy haciendo disarmónica, ya no guarda esa armonía, ya no guarda ese equilibrio, ¿no? Sino que estoy modificando, pero tiene un fin dietoterápico, entonces vale la pena hacerlo. Solo que hay que tener en cuenta que estas modificaciones no debemos hacerlas al punto en que ponga en riesgo la salud o la vida del paciente, ¿no? No porque alguien lea por ahí que una dieta con 60% de proteínas dice que ayuda a bajar de peso, no voy a formular una dieta así, ¿no es cierto? Tengo que pensar en las consecuencias, en la carga renal que significa tanta proteína y en muchos otros factores, en qué alimentos tendría que comer el paciente para cubrir tal cantidad de proteínas. O sea, no puedo modificar, por mucho que tenga buen resultado, en aplicar estas modificaciones, no puedo nomás modificar al punto de poner en riesgo también la vida y la salud del paciente. ¿Ya? Sí, la dietoterapia hay que hacerla, pero también tenemos ciertos límites, ¿no? Y los límites más están con los factores de tipo ético también, ¿no? De tipo ético y de responsabilidad, ¿no? Entonces, como dice acá, la notita última dice, salvo restricciones propias de ciertos regímenes, lo que estamos hablando, ¿no? En los que los parámetros normales se puedan modificar hacia arriba o hacia abajo, disminuyendo o incrementando, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros elementos? La dieta no solo va a tener calorías, proteínas, carbohidratos y lípidos, también hablamos de los macro o micronutrientes. En este caso, nosotros vamos a basarnos en las tablas de referencia que nos da las referencias para la población boliviana, esas tablitas que tenemos diferenciadas para hombres y mujeres, ¿cierto? Tenemos diferenciado. Entonces, está comprobado, chicos, que no hay, muchas de las patologías no requieren modificar los micronutrientes, ¿ya? Ni hacia arriba ni hacia abajo, salvo que tengamos situaciones muy particulares, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente con déficit nutricional y que se requiera suplementar, por ejemplo, tenemos un paciente con anemia, pues no me voy a basar solamente en esa tablita de recomendaciones para la población boliviana. Ese es mi parámetro, pero sobre ese parámetro que es normal, para la población normal, tengo que incrementar al menos un 50% más seguramente el requerimiento, porque tengo que tratar una anemia nutricional, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con otros elementos, como calcio. Si el paciente tiene hipocalcemia, comprobado con un laboratorio, pues yo no voy a basarme en los 1.200 miligramos que me dicen las recomendaciones para la población boliviana más o menos promedio, ¿no es cierto? Tengo que seguramente aumentar el calcio, el requerimiento de calcio, y la dieta cubrir este requerimiento aumentado. Si no alcanza los alimentos, recurrir a la suplementación, como en el caso de hierro también, ¿no? Así por el estilo, podría haber vitamina C, vitamina D, algunos otros componentes adicionales, ¿no? O ácidos omega 3 cuando hablo de dislipidemias o de pacientes obesos mórbidos, donde sabemos que el estado de obesidad es un estado de altamente inflamatorio y oxidativo, entonces tengo que utilizar antioxidantes, antiproinflamatorios, cosas así que no aparecen en las tablas, que únicamente con criterio profesional yo tengo que emplearlo, ¿no? Bien, hasta ahí no solo son calorías, macronutrientes y micronutrientes, también es líquidos, importante en muchos pacientes renales, pacientes que están quemados, pacientes hospitalizados en general, requieren también vigilar el aporte de líquidos, ¿sí? Y nosotros podemos ir por dos vías. Uno, si yo considero, de acuerdo a la ingesta calórica, esto es lo más fácil, es el método más fácil, ¿no? Doy un ml por una caloría. Si mi paciente requiere 2.000 calorías, mi requerimiento de líquido será 2.000 cc, ¿no? 1 a 1, por una ml, una kilocaloría. También puedo utilizar una tablita que me considera, si toma en cuenta la edad y el peso corporal del paciente, ¿no es cierto? Entonces acá, si yo tengo para una edad, esto es igual para hombres o mujeres, no hace distinción de sexo, ¿ya? Para una edad entre 25 a 55 años, yo tomo en cuenta de dar al paciente de 35 ml por kilo de peso por día. Si tengo un paciente con más edad, 55 a 65, subo un poquito, 30 ml, o más bien bajo un poco, ¿no? 30 ml por kilo de peso por día.
Si tengo adulto mayor, mayor de 65 años, eso baja un poco más, 25 ml por kilo de peso. Entonces yo tengo que conocer qué cosa para aplicar esta recomendación. Tengo que conocer la edad del paciente para ver en cuál de estos tres rangos se encuentra y tengo que conocer el peso del paciente para aplicarle ml por kilo de peso. ¿Está claro esto, chicos? Sí, licenciada. Muy bien. Al principio de repente no es muy fácil entender, como todo lo que tiene que ver con números, si no se practica, no se ensaya, no se escribe, no es fácil entenderlo también, ¿no? Entonces, justamente por eso tenemos planificado una actividad que tenga que ver con que ustedes tengan un poco que aplicar todo esto, ¿no? Ensayar, practicar. Bueno, pues para eso les tenemos una actividad que yo creo que hasta más tarde o nochecita les vamos a subir. Mari, ¿me recuerdas? ¿Es tarea o es práctica esto? A ver, voy a revisar también mi plan. Listo. Sí, Mari. Recuerdo que esto era una práctica, se les daba un tiempo determinado, como más o menos 1 hora y media, y tenían que resolver los casos, ¿no? Sí, exacto. Sí, es que de semestre a semestre cambiamos un poco también el contenido no cambia, ¿no? El contenido del plan global, los objetivos son los mismos, porque eso está pues en coherencia con el perfil profesional y con lo que estamos formando, ¿no? Formándoles a ustedes. Lo que cambiamos a veces es la metodología un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a revisar, creo que sí tenemos eso. Sí, tenemos la próxima semana que hacer eso. Tenemos dos, ¿no, Mari? Estos requerimientos y lo que es la historia clínica dietética, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a hacer, son las 3:30. Vamos a hacer una pequeña pausita para ir con el otro tema. Entre esta pausa, bueno, la pausa va a ser más para mí que para ustedes. Ustedes van a trabajar en lo siguiente. Simplemente me imagino que todos tienen su libro a su lado, ¿sí? Y Mari, vas a verificar, por favor, con el que te prendan cámaras. Recuerden que hoy día, chicos, es día de práctica. Cuando tenemos práctica, horario de actividad en horario de práctica, pues la asistencia es obligatoria. La